saber que el malestar siempre será parte de la vida, aprender otras formas de convivir con estas cosas que nos pasan. Lo que ACT ofrece o propone de alguna manera es libertad. Cuando uno está abajo, la libertad tiende a tener un margen más pequeño. Se genera esta flexibilidad estando en contacto con la vida, haciéndolo, estando receptivo de tanto esos momentos agradables como los que no. Un día voy a tener una serie de circunstancias o experiencias donde puede ser a lo mejor más o menos fácil poder practicar esto que hemos hablado en este podcast, pero tal vez en algún otro momento la vida me ponga de frente otras circunstancias donde no sea tan fácil como las anteriores. Bienvenidos a El Arte del Cambio, un podcast en donde hablaremos de psicología seria de una manera no tan seria. Acompáñanos a explorar temas actuales y relevantes de la mano de nuestros profesionales, donde compartiremos herramientas de bienestar para tu día a día. Prepárate para iniciar un viaje de autoconocimiento, en donde cada episodio habrá oportunidad de crecer, aprender y sobre todo, cambiar. Bienvenidos nuevamente al Arte del Cambio, un podcast de psicología o donde al menos hemos intentado hablar de psicología. De una forma no tan seria. No tan seria. De psicología seria de una forma no tan seria. Bienvenidos a todos. Pues bienvenidos, estamos muy contentos nuevamente de compartir con ustedes y a la vez nostálgicos. Un poco nostálgicos. Un poco nostálgicos. Es nuestro último capítulo de esta primera temporada, 12 capítulos ya, estamos en el capítulo número 12 y bueno, ha sido un experimento bastante curioso, ¿no? Nos hemos abierto a la experiencia, creo que de por sí siempre hemos hablado mucho tú y yo, sí. Pero nunca habíamos hecho de esta manera, pues tan formal o como en este ejercicio de un podcast. Y ha sido interesante, ¿no? Claro que sí. De hecho, yo recuerdo cuando empezamos a hablar del podcast y era como algo que veíamos un poco lejano, con cierta duda de, a ver, ¿saldrá algo bueno de esto? ¿Nos saldrá bien o no? Vamos a poder, nos va a salir, o no nos va a salir, ¿no? Todos nuestros pensamientos encima de nosotros con esa incertidumbre, ¿no? Pero claro, creo que al final con todo y eso lo hicimos. Y pues bueno, hoy es el último capítulo, ya el capítulo 12 de esta temporada. Claro. Y el día de hoy vamos a hablar pues obviamente de este cierre que me gustaría, Omar, que integráramos todos los procesos de ACT que hemos hablado durante este podcast, aterrizados pues obviamente también en nuestra vida, pero también en nuestra vida como terapeutas, claro, en donde hemos acompañado pues a muchas personas, muchos procesos. Y el capítulo de hoy se llama Viviendo los procesos de ACT en la vida diaria. Claro. Muchas veces hemos hablado en estos capítulos que esta propuesta que nos hace la terapia de aceptación y compromiso se vive desde la persona del terapeuta, porque obviamente no solo poseemos una serie de estrategias, conocimiento y demás que nos proporciona entender este modelo, sino también vivirlo en la práctica, vivirlo en el día a día, pues desde cada experiencia que tenemos, ¿no? Entonces, cuéntame cómo culminas tú en este proceso, en este camino del podcast, integrando todo lo que hemos hablado acerca de ACT. ¿Qué resumen harías, Omar? Bueno, yo creo que algo que sí es importante tener en mente siempre, es que la propuesta que hace la terapia de aceptación y compromiso desde el modelo de flexibilidad psicológica, pues es una propuesta continua. Es decir, no hay una culminación, no hay un lugar a donde llegar, no es algo que obtuve, no es algo que logré y listo, sino más bien es la invitación constante a la práctica, ¿no? Al seguir aprendiendo. Y creo que eso forma parte de esta experiencia como terapeuta ACT, ¿no? El poder estar en constante aprendizaje de la experiencia y creo que es importante que un terapeuta pueda tener esta actitud de aprendizaje, de apertura, para poder también modelarla y poder invitar a los consultantes a unirse, ¿no? Como a esta práctica de la flexibilidad psicológica. Fíjate que en algunos entrenamientos que he tenido con algunos referentes en este modelo, siempre se modela
el aprendizaje de adentro hacia afuera. Claro. ¿No? Poder vivirlo tú, poder sentirlo tú, poder experimentarlo tú como terapeuta, sentirlo experiencialmente para poder generar experiencias con las personas que puedan llevarlos a este aprendizaje y que eso se pueda generalizar a otras áreas de su vida, no solo dentro del consultorio, Claro. no solo con la problemática a lo mejor con la que llegaron inicialmente al motivo de consulta en psicoterapia, sino que esta práctica pueda volverse un estilo de vida. Y creo que eso es lo lindo de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Sí, me gusta mucho esto que dices, que ACT se vive de adentro hacia afuera, porque no solo hablamos de que los psicólogos pues tenemos un conocimiento en el que nos formamos, nos preparamos, pero creo que lo hemos dicho mucho en este podcast, a la hora de estar frente a una persona, también esas experiencias de ellos nos tocan humanamente, ¿no? Entonces, creo que este camino de estar abiertos como personas, el recibir todo aquello que también la gente nos comparte en la terapia, es sumamente importante practicarlo desde nuestra vida diaria, como uno mismo recibe estas experiencias. También somos personas, seres humanos, también somos hijos, hermanos, en mi caso ya soy padre, ¿no? Parejas, etcétera. Y obviamente que nuestra vida y sus distintas dimensiones van teniendo un sinfín de experiencias, una alta gama de experiencias en las cuales a veces también es difícil poder sostener. Y a ver, la flexibilidad psicológica no es un status quo, no es un modo zen con que ya soy terapeuta, ¿no? Esta perspectiva de alcanzar un status quo, ¿no? A ver, también nos enojamos, también sentimos tristeza, también nos da miedo. Y la flexibilidad psicológica, que es lo que propone el modelo ACT, yo lo veo como, bueno, no solo yo, pues, pero es como un repertorio de conductas que puedes elegir hacer o no hacer. Pero es lo bonito del modelo, ¿no? Manu O'Connell nos decía en un entrenamiento, lo que ACT ofrece o propone de alguna manera es libertad. Libertad de elegir, ¿no? Cuando uno está bajo el control aversivo de las experiencias internas, emocionales, de pensamientos, cuando uno está bajo ciertas reglas de comportamiento que hemos aprendido en nuestra historia, no es que no seamos libres, pero la libertad tiende a tener un margen más pequeño, ¿no? Porque solo hago lo que he aprendido, lo que puedo con lo que tengo, lo que está disponible, pero ampliar el repertorio conductual, ofrecer otra alternativa flexible, pues es una oportunidad para elegir actuar de esta manera. Y a ver, en algunas ocasiones, contextos y circunstancias con determinadas variables disposicionales, pues uno a lo mejor puede también no elegirlo y es parte de esa libertad, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de esto, Mari? Me encanta porque justo propone este modelo el elegir, pero elegir desde esto que nos importa. Claro. Saber que el malestar siempre será parte de la vida y creo que eso es uno de las variables importantes de ACT, que nos propone dejar de pelearnos con esto y aprender, lo que decías, aprender otras formas de convivir con estas cosas que nos pasan. Y creo que en decirlo se oye muy sencillo, pero justo en la terapia se vive todo eso, estos cambios, estos procesos, y apenas que teníamos también pues estas clases de formaciones que tenemos también en INSELF, decíamos a los alumnos, ¿no?, que estos procesos también conllevan mucho dolor y que solamente vale la pena contactar con ese dolor cuando hay un propósito del para qué hacerlo. Exacto. ¿No? Sí, y entonces en esto se centra el corazón de ACT. claro. No solo es cambiar por cambiar, no solo es tolerar el malestar por hacerlo, sino porque hay un propósito mucho más valioso. Claro, pero a veces es difícil en determinadas circunstancias contactar con ese propósito. De ahí la importancia de la práctica constante de los procesos de ACT, como por ejemplo clarificación de valores,
¿no? O de fusión, o aceptación, o momento presente, ¿no? Porque a veces la vida te lleva a circunstancias donde estás expuesto a un montón de experiencias desagradables y puede ser difícil contactar con eso valioso y elegir, ¿no? Es ahí donde se reduce un poco esta capacidad de elección, pero justo yo hago énfasis en que es una práctica constante, es como todos los días despertar y elegir seguirlo practicando independientemente o más bien conforme a las circunstancias que me pone la vida día con día. Y esto es importante porque, a ver, un día voy a tener una serie de circunstancias o experiencias donde puede ser a lo mejor más o menos fácil poder practicar esto que hemos hablado en este podcast, nuestros estilos de respuesta, pero tal vez en algún otro momento la vida me ponga de frente otras circunstancias donde no sea tan fácil como las anteriores. Y a lo mejor mi respuesta no va a ser la misma, pero vuelvo a lo mismo, no es algo que se tiene, como de ya lo conseguí, lo obtuve, me lo guardo y ese status quo, ¿no? Sino es la práctica constante. A veces me va a salir un poco mejor, a veces no tanto, a veces me va a costar trabajo, un día igual y no me sale. Hay que estar abierto a la experiencia, pero lo más importante es con esa conciencia de poder observarse, tener esa conciencia de autodiscriminación del propio comportamiento y tener el compromiso de poder seguirlo modelando, ¿no? Moldeando. Sí. Y yo creo que en esta práctica de la que hablas, habrá que integrar mucha compasión también hacia nosotros mismos y como terapeutas hacia nuestros consultantes cuando están en este proceso de cambio. Porque pensaba ahorita que decías esto, cuando no nos sale, cuando hay un entorno muy difícil, tendemos a juzgar, ¿no? Bueno, y es que ya estoy en terapia, se supone que voy trabajando la flexibilidad psicológica y ver que de pronto algo no sale como tú quisieras o que vuelves a realizar una acción que tenía mucho tiempo que tal vez ya no hacías y que formaba parte de ese repertorio de conductas inflexibles. Y puede sentirse un poco esta frustración, contactar con estos sentimientos de no lo estoy haciendo bien, estos pensamientos que pueden ser castigadores. Y me preguntaba cómo vivir ACT, o cómo vives ACT, mejor dicho, desde tu vida personal también y como terapeuta. ¿Qué ha significado vivir este modelo no solo en terapia, sino también desde la persona de Omar? Okay. Qué pregunta tan profunda. Estamos cerrando con todo el último capítulo. Pero mira, en lo personal, ACT, he conectado mucho con la experiencia que viví siendo consultante, siendo alumno, siendo constantemente aprendiz de ACT. Es cierto que a lo mejor también he aprendido algunos otros modelos, ¿no? Pero creo que ACT me ha ofrecido una oportunidad de tomar una perspectiva de mi historia, de mí mismo, y que me ayudó a aprender otras cosas que no conocía de mi experiencia de vida, ¿sabes? No ha sido fácil, pero como te decía, yo lo veo así, es una constante práctica, porque a ver, yo creo que también algunas conductas que pueden discriminarse, bueno, no discriminarse, etiquetarse, como a lo mejor conductas inflexibles, pueden ser, pueden estar respondiendo a ciertos contextos. ¿Sí me explico? ¿A qué voy? No sé, parte de mi experiencia de vida, pues el poder observar mis comportamientos, mis repertorios en función de mi aprendizaje. La sesión pasada hablaba de un proceso de terapia que llevé con Marce, mi terapeuta, y poder también entender que esos comportamientos están respondiendo a contingencias, ¿sabes? O pueden estar respondiendo a contingencias. ¿Por qué? Porque a veces se puede ver desde afuera como de, pero ¿cómo? Tú eres ACT y actúas de esta forma. Y es que a veces, a ver, lo que es valioso para uno y la conducta valiosa para uno, no necesariamente, y ojo, tiene que llevar a que pueda ocasionar un daño en otra persona, pero no todo el mundo va a estar de acuerdo. ¿Me explico? No sé si te ha pasado que cuando hay pacientes que van a terapia y empiezan a generar cambio,
pues algunas personas a su alrededor no están de acuerdo con ese cambio. Claro. Porque es incómodo para ellos, ¿no? A lo mejor las personas alrededor que estaban de acuerdo en que dijeras que sí a todo, en que no pusieras límites, en que no dijeras que no nunca, ¿no? Hicieras cargo de lo de otros. Que te hicieras cargo de otros, que tú resolvieras, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado. Y cuando la persona empieza a cambiar un poco, que empieza a elegir con base en lo que es valioso, porque muchas veces esos comportamientos están dominados por reglas. Claro. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha tocado escuchar testimonios de mis consultantes. Es que mi mamá me dice que no me está ayudando la terapia porque ahora estoy más rebelde. O es que mi esposo me dice que ya no venga contigo porque ahora pues ya le digo que no y que tiene que ayudar en casa y eso no le está gustando. Sí, ¿Me explico un poco? A eso iba. ¿Por qué? Porque yo como persona y como terapeuta he tenido que, y sobre todo a nivel personal, quiero comentarlo, he tenido que ir tomando una serie de decisiones en mi vida, ¿no? Y que he tenido que estar abierto a la experiencia de contactar con las consecuencias de tomar esas decisiones que no siempre son fáciles, ¿no? Algunas decisiones han sido muy bonitas y muy bellas en mi vida, como la decisión de ser padre, ¿no? La decisión de compartir una vida con mi esposa, pero también en esas decisiones que son importantes y extremadamente valiosas, puede venir acompañadas de experiencias desagradables. Claro. Miedo, ¿no? Por ejemplo, les comparto un evento cuando yo me enteré que iba a ser padre. Yo soy hijo de madre soltera, mi papá no ha figurado en mi vida, no, sí lo conocí, pero no me acuerdo de él. Yo recuerdo una cita con el médico, con el ginecólogo de revisión del bebé, donde escuché su latidito de su corazón, lo vimos y demás. Y saliendo de la consulta, me entró mucha nostalgia, muchos sentimientos, ¿sabes? Y en ese momento no lo vi así. Después, con un poco de distancia, lo entendí. Pero era mi historia haciéndose presente. Aunque la decisión que yo estaba tomando era una decisión completamente valiosa para mí y muy apetitiva, me dio mucho miedo de no saber cómo ser padre, ¿no? Porque fue como un poco este pensamiento intrusivo de seguramente te vas a equivocar porque no sabes cómo hacerlo, no tienes un referente, no sabes lo que es una figura paterna concreta. Claro. Y recuerdo que Magali, mi esposa, me abrazó, me soltó a llorar, me abrazó y me dijo, tranquilo, solo déjate llevar por el amor, lo estás haciendo bien desde el primer minuto, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? A lo mejor estoy dando mucha vuelta, pero estar abierto a esas experiencias y poder sentirlas y aprender de ellas. Creo que puedo resumirlo y vamos a ir como compartiendo algunas cosas en la toma de decisiones, de actuar en función de lo que es valioso para uno. Y esas decisiones a veces nos van a enfrentar con experiencias que no son tan agradables o consecuencias que no son tan agradables. Y creo que eso es como ha sido un poco la práctica más constante en mi vida. Wow, me asombró esto que me has dicho de tu experiencia de ser papá o en este primer contacto, porque justo es lo que estamos hablando, que esto no lo hablamos como una cuestión meramente metodológica nada más o teórica, sino también lo vivimos. Totalmente. Y iba a pasar también a este punto donde yo también quería compartir qué se ha significado en mi vida. Yo lo llamo así, colocarme unos lentes nuevos, ¿no? Claro. Como psicóloga, pues yo venía de otros modelos menos, ¿cómo decirlos? Menos formales, o es decir, no tan serios. Bueno, antes yo tuve una formación en psicoterapia humanista, que si bien ahora me doy cuenta que muchas de las prácticas, técnicas, estrategias que hacían, pues no eran más que basadas en procesos de aprendizaje, que hoy lo sé. En ese momento te anclas a veces como terapeuta inexperto. A mí me pasó que me aferraba tal vez como algo que sintiera más o menos estable, ¿no? Y hoy veo, bueno, aquí ya publicando nuestras experiencias con la gente, que es una conducta generalizada, ¿no? De pronto yo noto en perspectiva a esta Mariela que cuando siente algo seguro, pareciera que
que hay esta necesidad de quedarme allí, ¿sabes? Porque dar un paso hacia adelante puede implicar muchísima incertidumbre, como lo que decías ahorita de ser papá. Te fuiste a Madrid sola, sí, ya a un sé. nuevo país. Si no me equivoco, era la primera vez que salías del país, sí, ¿no? Era sí, tu primer sí. viaje al extranjero. Te fuiste sola, ¿no? Sin conocer absolutamente nada del país. Sí, me da miedo salir de Puebla. Entonces creo que ACT te pudo ayudar a tomar esa decisión desde la apertura, ¿no crees? Sí, totalmente. Entonces, ver que no era un tema de ser psicóloga, ¿no? De mi profesión, de dar este paso. Y yo recuerdo que una de las cosas que me alentó y este propósito del que hablamos mucho en ACT, cuidarlo, que da sentido a dar ese paso de miedo e incertidumbre, pues es esto, ¿no? Es el valor, el amor, el compromiso, la pasión y la sensibilidad que vi en esa Mariela por la psicología, ¿no? Claro. Y que he ido integrando poco a poco lo que te decía, también esta compasión conmigo como terapeuta y también con mis consultantes, de que no todo siempre va a salir como esperábamos. Y es bien difícil, no sé si te ha pasado, Omar, porque también como terapeutas vivimos experiencias, así como acompañamos casos de éxito, por así decirlo, casos donde desarrollan nuestros consultantes esta flexibilidad psicológica. Hay otros casos que definitivamente yo lo llamo así, nos duelen. Claro. Porque Totalmente. no podemos tal vez ir más allá de lo que nosotros quisiéramos. Claro. Y creo que en esos momentos también se vive ese valor del amor por la psicología, por el ejercicio de la clínica, porque también contactas con ese dolor de que es parte de esto. Totalmente. Y uno puede contactar con ese dolor, de forma, no vamos a poder experimentarlo, sentirlo como la persona que tenemos enfrente, porque no tenemos su historia, no hemos tenido su aprendizaje, pero creo que la parte, un poco de la compasión, que ahorita vamos a hablar seguramente de eso, es poder identificar ese dolor como una experiencia que yo he vivido en mi propia historia, en mis propias experiencias de aprendizaje de mi historia, y eso nos permite conectar como seres humanos, no solo desde el dolor, también desde otras experiencias emocionales, ¿no? Pero justo, por ejemplo, ahorita estaba pensando también, creo que como terapeutas nos dedicamos a esto con este modelo ACT, también hay que estar abiertos a experimentar una alta gama de experiencias. Sí. Y creo que eso también me ayudó en lo personal, este modelo, a poder darme la oportunidad de explorar muchos matices de la experiencia de Omar en su vida. ¿Sabes? Quiero compartirlo. Yo estaba formado desde un modelo, a ver, no quiero generalizarlo, pero en general como la temática, la tonalidad, la construcción de este modelo, pues se da mucho desde la jerarquía, desde, ¿sabes? ¿No? Como muchos egos. Yo veía desde mi formación de posgrado y todo como muchos egos, y también, bueno, hoy me permito eso y soy compasivo conmigo porque era el contexto del que estaba rodeado, lo que yo estaba aprendiendo. Era lo que tenías, ¿no? Lo que tenía. Y fui construyendo también, no supongo yo, fui construyendo un concepto, un yo conceptual, como muy moldeado muy moldeado a esas contingencias, a esos repertorios. Entonces ya sabes, el terapeuta líder, el que lo sabe, el intelectualizado, el directivo, ¿no? Y a ver, porque incluso ese sigue siendo el discurso desde algunas formaciones, ¿no? Que yo conozco, muy desde el ego, ¿no? Y eso también se veía impactado en algunas otras áreas de mi vida, donde ese yo conceptual se iba haciendo cada vez más rígido y no permitía abrirse a la experiencia de otras experiencias, valga la redundancia, de otras contingencias. Y cuando yo llego a ACT, es una comunidad tan linda, ¿sabes? El estar en la ACBS, el ver la colaboración conjunta, el aprender en comunidad. Cuando yo llego al primer congreso, y el único que he ido hasta ahorita, al día de hoy,
Vamos a ir a un regional en unos meses, ¿no? Yay. A Colombia. Pero al primer congreso o primera conferencia mundial, World Conference, que fue el año pasado, en julio, y veo como la dinámica de toda la comunidad de la ICBS, ¿no? Empiezo a conocer a gente del gremio, de la comunidad, a grandes ponentes, ¿no? Desde un Stephen Hayes, desde un Kelly Wilson, una Robin Welcher, Manuela O'Connell, ¿no? Y muchos más, con una calidad humana y con una humildad, ¿no? De estar abiertos a la experiencia y seguir aprendiendo de la experiencia. No decir como de, a ver, yo soy aquí el más chingón del mundo y pónganme enfrente a quien quieran y vamos a comparar sesiones, porque a ver, ese es el discurso por ahí, Sí, ¿no? claro. Y creo que fui adaptando como esa apertura a poder abrirme. Hay una canción de Jorge Drexler que me gusta mucho que se llama Cinturón Blanco, que la idea es volver a ser aprendices, principiantes. Uh-huh. Entonces eso me fue permeando, ¿no? Manu me ha dejado mucho el aprender en comunidad. Ella dijo, yo aprendí ACT en comunidad y se tiene que aprender en comunidad. Y lo fui llevando a mi yo profesional, algo que nos compartió un alumno de la formación que se acaba de cerrar, de la segunda edición de ACT del diplomado. Uh-huh. Ernesto nos decía como de nuestra actitud. Yo no lo había visto, no lo había discriminado y me gustó como también ver como esta respuesta porque se sintió bien, que se pudiera compartir eso. Y a ver, esto ya para callarme, lo llevo a mi vida personal porque ahora me permito ser esa persona, ese ser que se divierte, que juega con su bebé y hago ridiculeces y bailo y le canto. También me permito ser ese ser que se preocupa porque las cosas puedan darse, que ese ser que trabaja, ese ser que descansa, ese ser que se enoja, ese ser que tiene miedo, ese ser que está cansado y no quiere hacer nada un día, ese ser que aún así cansado tiene que ir a hacer, ¿sabes? No sé si me explico. ¿Sí? Me he permitido experimentar todas estas gamas de la experiencia que nos ofrece la vida. No siempre es fácil, a veces me veo juzgándome, a veces me veo tratando de limitar la experiencia y es ahí donde implica la práctica constante, ¿no? Sí. Ese ser que dice que no, ese ser que pone límites, ¿no? Y eso creo que me ha permitido tener una vida basada en valores, pero más flexible. Uh-huh. Estar en contacto con la experiencia, uh-huh. ¿no? No sé, ¿qué opinas? Sí. Si entendieron un poco lo que dije o me hice muchas bolas. No, es que has ido mencionando cómo se mezcla esta parte, o mejor dicho, cómo es uno mismo, la persona y el terapeuta, ¿no? Creo que hablar de que antes lo veías como una jerarquía, era como decir, bueno, cuando estoy frente al consultante soy uno y mi conocimiento me pone por arriba y tal, pero dejando de lado que también son cosas que nos pasan, que cuando un consultante nos habla de que hay algo que le frustra, que le duele, que no se permite hacer, son cosas que también a nosotros en la vida real como personas nos pasan. Claro. Y pensaba esto de que no hay forma de generar flexibilidad psicológica más que haciendo ese contacto con la vida, ¿no? Con la experiencia de vida. Muchos lo dicen así, en ACT, no solo en la terapia, sino en la vida, la gran maestra que nos va a enseñar todo es la experiencia. Así es, ¿no? Así es. Entonces, estando en contacto con todo ello y que cuando son experiencias agradables, es muy fácil estar en contacto con ello, pero cuando son experiencias desagradables, difíciles, parar un momento y decir, bueno, también esto es algo que está ocurriendo en este momento de mi vida y voy a darme esa apertura para poder mirarlo. No lo voy a disfrutar, por supuesto, no es algo que quiero que esté siempre, que permanezca, pero está, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo, ahorita que me recordabas, hace un año que me aventuré a irme a Madrid y yo recuerdo que la mayoría de los lugares que conocí, y esto le sorprendió a mucha gente que conocí allá en España, que muchos de los lugares que conocí, los conocí sin planearlo como tal, sino
simplemente era como ir de pronto caminando en alguna calle, ver a algún... Como el festejo del Real Madrid que se coronó campeón de la Champions League. Yo dije... Mariela nos contó una anécdota donde ella salió y estaba caminando. Y mejor cuéntala tú, ¿verdad? ¿Por qué voy a contar tu experiencia? Muy contingente el contexto. O sea, yo que todo el mundo iba caminando hacia un lado. Entonces, ¿qué dijiste? ¿Por qué no caminemos hacia el lado? Seguro hay algo ahí. Abierta y comprometida a la experiencia. Me voy a abrir, no sé qué esté pasando allá, pero yo voy a ir a ver, ¿no? ¿Llegaste? ¿A dónde fue? ¿A la Plaza de Cibeles? Fue a la Plaza de Cibeles y justo estaban coronando a la Reina de Cibeles, que es algo muy usual allá cuando gana el Real Madrid, ¿no? Y bueno, había ya un súper evento y... O sea, yo lo vi por la tele, ¿eh? Y salió a saludarla, los jugadores del Real Madrid y todo. Quiero que sepan, a mí no me gusta el fútbol, o sea, yo ni al caso. Ni sabías qué hacías ni ahí. sabía qué hacía ahí, pero yo dije, bueno, ¿por qué no? Entonces, es lo que hablamos, ¿no? Que solo se genera esta flexibilidad estando en contacto con la vida, haciéndolo, estando receptivo de tanto esos momentos agradables como los que no, y avanzar con ello. Ahora, Claro. Pensaba, Omar, también, un poco para irlo aterrizando también en nuestro ser terapeuta, si tú has tenido experiencias de casos que has acompañado y que al final, pues bueno, hay un abandono del proceso o que la gente, no sé, trunca el proceso porque así lo ha elegido, o en mi caso, por ejemplo, me ha ocurrido que lo truncan los padres porque mencionan que no ven ciertos resultados, que habrá que ponerlo en perspectiva, resultados de acuerdo a qué, y que esto también como terapeutas nos trastoca, ¿no? Pensaba que de pronto nos pueden venir pensamientos como, ¿y si hay algo que pude hacer diferente? ¿Y si hay algo que no se ha hecho? Y, ¿sabes? Como todos estos pensamientos. ¿Te ha ocurrido? ¿Tienes algún ejemplo de esto? Muchos ejemplos. Sí, pensando en a ver tendríamos que hacer un podcast de solo sí, eso. Sí, totalmente, porque, a ver, no todos... Un caso de éxito no necesariamente termina en el alta. Así ¿sabes? es. Cuando hemos hecho supervisión, cuando hemos hecho este proceso de evaluar los procesos de cambio, ¿no? Muchas veces también decimos, también tenemos que explicar el por qué no se llegó al objetivo planteado desde la sesión 1. Porque no todo depende ni del terapeuta, ni siquiera tan solo del consultante. Hay una variable de circunstancias alrededor que pueden influir en que lleguemos o no lleguemos a ese resultado y muchas veces no depende de nosotros. Ahí también hay que estar radicalmente abiertos a esa aceptación de, bueno, ¿no? Tengo varios, ¿no? Sobre todo, yo trabajo con adolescentes, ya no trabajo con niños más pequeños, pero tú sabes que sí trabajo con adolescentes y el trabajo con adolescentes me toca mucho, ¿no? Porque sí es algo que a lo mejor también me identifico en mi vida, lo he trabajado, creo que lo tengo bien trabajado, pero mi adolescencia fue complicada, hubo circunstancias en mi vida y entonces cuando yo trabajo con los adolescentes, siento que pueda haber esta identificación de la experiencia y que eso también me ayuda o lo pongo al servicio de la terapia, ¿no? Pero a veces el trabajar con adolescentes es también un poco el tener que trabajar con los padres. Y muchas veces con ciertos chicos, ciertas chicas vamos avanzando, vamos teniendo hay resultados, vamos generando cambios en el contexto terapéutico y de repente la decisión de los adultos puede llevarnos por otra dirección a la que íbamos, ¿no? Y es complicado porque, a ver, obviamente los padres tienen siempre mucho más jerarquía que el terapeuta y yo se los digo a los papás. Y la verdad es que hay padres muy abiertos, muy comprometidos y es lindo cuando se llega al objetivo planteado desde la evaluación funcional, ¿no? Pero hay veces que cuando no estamos en la misma dirección y eso es a veces lo difícil, ¿sabes? En mi caso, con adolescentes, poder tomar mi responsabilidad profesional y poder decirle a los padres como profesional, con mucha ética, con mucho respeto, ¿no? El cambio que es necesario para que el tratamiento de un menor, de un adolescente, pueda ser eficiente, pueda ser fructífero. Y muchas veces estos
estos acompañamientos, estas sugerencias, estos cambios, que incluso nosotros a veces ayudamos a generar esos cambios en los padres con acompañamientos y demás, no todos los padres están abiertos a poder escuchar y poder asumir esa responsabilidad, ¿no? Y ahí es donde a veces es difícil, porque yo digo, bueno, yo estoy aquí como profesional para decirles lo de como profesional se necesita el caso, no para decirle a los papás lo que a veces quieren escuchar. Claro. Y eso es difícil. Y muchos, no sé si te ha pasado, tú también trabajas con adolescentes, pero a veces muchos padres, cuando no escuchan algo que querían escuchar o con lo que escuchan no les hace como, no les gusta, muchas veces no regresan. No les hace coherencia desde las reglas. Exacto. No les que hacen ellos coherencia tienen. desde sus reglas y desde su forma de ver el mundo y de intentar entender lo que está pasando con el chico o con la chica. Y entonces es ahí donde a veces toman la decisión de no regresar y están en todo su derecho, pero creo que también como terapeutas y como humanos, ejerciendo un trabajo, una profesión, también generas un vínculo, Claro. ¿no? Con el chico, con la chica. No solo es mero trabajo un trabajo operativo, dejarle una palanca, aprieta un botón y ya, ¿no? Sino se genera un vínculo terapéutico, que es una relación totalmente distinta, ¿no? Pero se genera un vínculo afectivo. Y eso también pega. A mí me ha tocado que Sí. pega, ¿no? Y que también desde la relación terapéutica y ese vínculo que se genera, modelamos tal vez una relación diferente a la que ese adolescente o ese consultante ha tenido con el mundo, ¿no? Yo recuerdo el caso de una chica, que por cierto es muy reciente, y donde me vinieron todos estos pensamientos de los que hablaba hace un momento y que no es nada fácil observarlos, tolerarlos cuando aparezcan como parte de esta experiencia que es nuestro trabajo y el contacto con las personas, ese vínculo del que hablabas. Y los padres tomaron la decisión de suspender el proceso. Y yo recuerdo mucho la sesión de cierre que tuve con esta chica y ella se acercó, me dijo, Mariela, ¿te puedo dar un abrazo? Le dije, claro. Se le llenaron sus ojos de lágrimas. Creo que en ese momento a mí también el corazón se me hizo pequeñito y me abrazó y me dijo, gracias Mariela por todo lo que me has ayudado. Yo no quiero irme, ¿no? Claro. Y bueno, ese es un caso en el que no entraría a detalle, pero que justo se había trabajado con los padres el contemplar que había muchas variables que estaban sosteniendo lo que le llamamos conductas problema o conductas inflexibles y que había una serie de recomendaciones que implicaba hacer, incluso cuando de pronto te toca también canalizar a ciertos consultantes, no sé, con otros especialistas o incluso con otros modelos de trabajo, si les ajustan mejor de acuerdo a las características de la problemática que traen. Y no es tan sencillo, ¿no? Creo que ahí se ve implicado el vínculo del terapeuta consultante y aparte esa experiencia de malestar que también al terapeuta le puede generar, ¿no? Yo me acordé de un consultante que tuve, un chico de 15 años. Llega a consulta canalizado de psiquiatría por depresión. Y esta visión médica de lo que hablábamos, ¿no? De la explicación del problema, como de una explicación internalista. Entonces, como de necesito que trabajes en su autoestima, necesito que trabajes en su autoconcepto, necesito que trabajes en esos pensamientos, ¿no? Que tiene, ¿no? Los papás estaban un poco en alerta porque el chico se expresaba a través del TikTok, ¿no? Y subía videos y demás, y haciendo la evaluación. Explorando un poco lo que dices me recordó porque había muchas variables contextuales que estaban de alguna manera reforzando y sosteniendo esta conducta y que esta conducta que llamamos depresiva estaba respondiendo a un entorno. Y el chico me lo dijo con esta frase, me lo dijo llorando, lo recuerdo muy bien. Me dijo, es que todos critican a la rosa por no florecer, ¿no? Pero nadie se pone a ver el contexto en el que crece o el ambiente en el que crece. Wow. Y fue como de... Cuando yo hice la devolución de resultados con los padres de la evaluación que se había detonado y hacerles mención de que para lograr un cambio necesitábamos cambios en esas variables, ¿no?
recibieron los resultados, los llevaron a la escuela porque lo habían canalizado también de la escuela y no regresaron, ¿sabes? Y sí era un caso que me trastocó de ver como estas experiencias que estaba teniendo el chico. Pero bueno, hay que estar abiertos a la experiencia también de aceptar este tipo de circunstancias, ¿no? Totalmente. Y también saber como terapeutas, como personas, para los terapeutas que nos escuchen de pronto, que también yo he aprendido a no vivir estas experiencias sola, lo que te decía Manu con el no. La clínica y ACT es una terapia acogedora, ¿no? En el sentido de que si estos procesos los vivimos nosotros, también es necesario a veces compartirlo con los demás. Justo el caso de esta chica que te comentaba, hubo días que estaba ahí como, bueno, no días, yo creo que fue como un par de días después de que se fue, que pronto a momento me llegaban estos pensamientos de, bueno, ¿y qué tal si pudiste haber ido por aquí o hablado con los padres esto? Y le escribí a uno de mis amigos y colegas, que fue mi compañero en Mixai, del cual hice mucho match y que él trabaja mucho con padres desde ACT. Y le dije, bueno, me gustaría compartir una experiencia contigo, ¿no? Que me genere perspectivas sobre este caso. Y la verdad es que me ayudó un montón, ¿no? O sea, creo que también nosotros como terapeutas generar esta perspectiva con otros terapeutas que no están dentro de ese caso, no es como de que ya no piense lo que antes pensaba, ¿no? Pero a lo mejor cambia la función, ¿no? Totalmente. Que la función puede ser más de control, más de yo quería hacer más y estar en esto y notarlo de otra manera, ¿no? Cambio de perspectiva. Cambio de perspectiva total. Y bueno, ahora que lo vuelvo a hablar, creo que me vuelven a venir estos pensamientos, pero con cierta distancia, ¿no? Claro. De ver, bueno, es parte de este camino de ser terapeuta y estar abierto a estos aprendizajes, tanto de éxito, no traducidos como a lo di de alta, sino de qué sí ocurrió en el proceso, qué sí se logró modelar, qué hubo ahí, ¿no? Que trastocó también la vida de la persona y bueno, otras cosas que seguro no nos tocará ver, pero seguirán en marcha, ¿no? Totalmente, porque a veces no podemos llegar a eso que llamamos alta, ¿no? Si es que hay un alta, no si es que existe, pero a veces el poder ofrecer un poco de libertad, el haberle dado un poco más de opciones, de repertorios conductuales a la persona, puede cambiar la forma en cómo vive su vida. Yo le digo a todos mis consultantes, y con esto creo que vamos a ir cerrando, la terapia, y siempre digo un poco a broma que somos o soy muy mal marketero con mi trabajo, que no debería decirlo, pero bueno, la terapia no te va a cambiar la vida. Es mentira, ese discurso también a veces se romantiza demasiado y la terapia no te va a cambiar la vida porque la vida va a seguir siendo la misma. Hay muchas cosas que no están en nuestro control y ni tú ni yo podemos cambiarlo. Lo que va a cambiar la terapia es la forma en cómo vives esa vida, claro. ¿Sabes? Y es ahí donde el ofrecerle opciones alternativas desde la experiencia y el aprendizaje puede hacer que cambie la forma en cómo vive esas cosas que siguen sucediendo que no están bajo su control. Claro, ¿no? Porque no solo la terapia es ese momento en el que se cultiva ese propósito y se genera la flexibilidad psicológica. Yo veo que el contexto terapéutico es como un campo de entrenamiento, si lo podemos llamar así, y que cuando el paciente está fuera de la terapia o se va en esta alta, como lo llamamos desde el proceso terapéutico, sigue viviendo eso, sigue estando en contacto con eso, ha desarrollado habilidades que le permiten enfrentarse a la vida, como decías, de forma diferente, no quitar sus problemas y que todo sea color de rosa, ¿no? Exacto. Entonces, como para ir cerrando, Omar, me gustaría que pudieras o pudiéramos cerrar, darle, no sé, tal vez un tip o desde nuestra experiencia un consejo a aquellos terapeutas que están iniciando en ACT o iniciando como terapeutas y que sabemos que se van a encontrar pues una gama de experiencias como las que hoy hemos hablado y estar abierto a ello. ¿Qué les dirías tú? Mi recomendación de lo que a mí me ha funcionado, a mí, ¿no? Y lo dije un poco aquí el día de hoy, es ponerme esa mirada de eterno aprendiz.
¿no? Poder estar con con esta perspectiva de abierto a poder aprender todo el tiempo, de permitirme sorprender de la experiencia, estar abierto a lo que suceda en esa experiencia y 2, acercarte a personas, ¿no? El hacer vínculos, romper las barreras del ego que tanto se han generado en otros modelos y poder hacer comunidad, ¿no? Creo que esa es una forma distinta de aprender el modelo y aprenderlo de adentro hacia afuera, ¿no? Eso, vivir la experiencia tú primero, ¿no? Para poder compartirla como terapeuta con las personas a las que llegue tu alcance profesional. ¿No? Perfectísimo. Y yo cerraría, que creo que va en la misma línea, el mantenernos abiertos, curiosos a todo lo que ocurra, no solo en el ámbito de la terapia en vivo, sino también en nuestra vida. En la vida. En la vida, ¿no? Totalmente. Cuando vas caminando en la calle, cuando vas manejando, cuando hay alguna situación que vives, mantenerse curioso, abierto y siempre agregar un poquito de compasión, como esa pimienta de la vida, ¿no? Claro, porque si no se lleva a la práctica de la vida propia, todo esto terminan siendo reglas a seguir. Entonces yo aprendí un manual de reglas en un modelo terapéutico que tengo que cumplir, pero no lo vivo. Sí. Entonces, eso no es acto. Pero bueno, nos despedimos. Hemos llegado al final de este capítulo número 12, último capítulo, primera temporada. No es un adiós, sino un hasta pronto. Esperen la segunda temporada. Mari, gracias por este espacio. Gracias por todas las locuras que hacemos juntos y vamos a seguir haciendo juntos. Y Paz, ha sido muy valioso estar aquí. No sé si quieras decir algo para cerrar. Pues agradecer también a las personas que han estado en este proyecto y yo siempre digo que InSelf es muchos proyectos al mismo tiempo. Es verdad que estamos un poco locos, pero también porque hay gente que nos acompaña en esas locuras. Hay gente que lo refuerza. Hay gente que nos está reforzando. Recuerden que toda conducta se mantiene porque está siendo reforzada. Entonces, refuerzan nuestras locuras, pero agradecerles a todos. También agradecer al estudio que siempre nos ha dado pues todo este acompañamiento para este proyecto y obviamente agradecerte a ti, mi eterno colega, mi fiel colega y compañero y amigo. Muchas gracias y nos vemos pronto en el próximo podcast, que aunque no sabemos todavía cuándo. Lo estamos planeando. Esperen más información. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, InSelf Psicología y Salud Mental, en Instagram, InSelf_psicología, en YouTube, El Arte del Cambio, y ahí estaremos anunciando la segunda temporada del Arte del Cambio. Por lo mientras, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Bye.